qué paralelismos puede haber entre un problema psicológico y la alienación. El otro día leía a Fukuyama y decía que cuando los individuos se inventan sus propios valores, algo así decía, y vivían en ciertas comunidades que están, pues comunidades burbujas, hay como un exceso de individualismo y como esas sociedades más liberales promueven el individuo hasta que la persona va perdiendo el sentido de la identidad de sí mismo. ¿De qué manera o de qué forma crees tú que puedes, cómo puedes tú pues articular y defender, o qué paralelismo puedes ver o nexos de unión entre estos conceptos? Sí, la referencia a la alienación es importante, no lo he dicho, pero el autor de cabecera del colectivo socialista de pacientes era Hegel. Hay un documental sobre este colectivo que sobre todo explora el asunto de la conexión con la fracción del Ejército Rojo, y cuando preguntan a alguno de los miembros, no a Juba porque este ya no concede entrevistas y la esposa murió hace tiempo, todos cuentan que el recuerdo más vivo que tienen del colectivo era pasarse horas y horas interpretando una frase de Hegel. Hegel está considerado por muchos como un autor que conduce a la locura. Es uno de estos textos, en fin, como la Biblia o así, que, en fin, que ha producido un número bastante alto de gente muy perjudicada. Y podríamos decir que para muchos Hegel es el paradigma de lo que no debería ser la filosofía, como este enloquecimiento de la razón que se encapsula en sí misma, da vueltas y vueltas sobre los conceptos, retorciéndolos en una prosa incomprensible que no obstante genera algún tipo de sensación de racionalidad o razonabilidad que obliga a esta interpretación constante, ¿no? Entonces, efectivamente, el concepto de alienación lo toman de Hegel, y lo que a ellos les interesa son los pasajes del amo y esclavo y de la fenomenología. Hegel dedica muchas páginas que no han sido tan comentadas, a esta pseudociencia que en su época era bastante bollante, la frenología, que consistía en estudiar la conciencia o la inteligencia de una persona a partir de la forma de su cráneo, de su cabeza. Y Hegel hace unas reflexiones ahí muy interesantes donde al mismo tiempo que deja caer que no la considera una ciencia válida, él esboza una posición, si se quiere, materialista, donde frente a aquellos que consideran que, en fin, que la conciencia es algo desvinculado por completo del cerebro. Entonces hay una serie de pasajes ahí de Hegel sobre en qué es la conciencia, qué es la mente, etcétera, que a mí me parecen fascinantes para todos los debates en presente sobre el cerebrocentrismo, todo este tipo de asuntos, ¿no? Porque no vamos a caer en un dualismo mágico donde hay una especie de alma que no tiene ninguna conexión con los procesos neuronales que suceden dentro de tu cráneo. Pero tampoco vamos a caer en una especie de positivismo reduccionista donde lo único que existe es lo que se puede observar. De hecho, una de las cosas que se le echa en cara a la reducción cerebrocentrista de las enfermedades mentales es que es tan crédula como podría ser el cartesianismo cuando postulaba que el punto de conexión entre el alma y el cuerpo estaba en la glándula pineal. Bueno, eso será algo que tú puedes postular y puede ser una hipótesis de trabajo a futuro, pero no puedes ya dar por resultado, como resultado científico, algo que está simplemente postulado. ¿Me explico? O sea, dar como resultado científico el postulado de que todas las enfermedades mentales se reducen a enfermedades cerebrales, en el fondo, es tan científico como creer, como apelar a brujas, o decir, bueno, en el fondo, si metemos mucho el microscopio, seguro que encontramos un ginecillo. ¿Me explico? O sea, en el fondo, aquello que resulta inobservable y que no es comprobable en el presente, es tan científico como cualquier Deus ex machina que uno quiera apelar, ¿no? Y hay un momento ahí en que la ciencia y la pseudociencia se dan la mano. Esto me parece interesante, ¿no? Entonces, por ahí iría mi reflexión, o la reflexión que yo podría hacer, ¿no? Es decir, efectivamente la alienación en Hegel y luego en Marx, pues tiene diversas fases y, en el fondo, la alienación y la ironía, que están muy relacionadas entre sí, y en el fondo, pues eso, Sócrates es el gran ironista porque también es uno de los primeros locos de la historia de la filosofía. La ironía y la locura, en buena medida, tiene un carácter. Lo que esboza siempre es esta paradoja de que uno hace una cosa, pero en el fondo está haciendo otra. Aparentemente está luchando contra gigantes, pero en el fondo son molinos. Uno quiere hacer el bien y en el fondo está haciendo el mal, ¿no? Y lo que estudia Hegel con la dialéctica no tiene nada que ver con violar el principio de no contradicción, es que la propia realidad viola el principio de no contradicción. Es que la gente que quiere oponerse al mundo, la gente que quiere ser egoísta, esto es lo fascinante. La gente que es más egoísta es la que por su egoísmo se ve impulsada a veces a proyectos megalomaníacos que conducen de una manera a veces muy contradictoria e incomprensible al bien común.
el capitalismo, si está articulado bajo el principio, más o menos, de la mano invisible, lo que hace es poner entre paréntesis la intención del panadero. Da igual si el panadero se levanta a las 8 de la mañana porque es un altruista o porque es un egoísta, porque en el fondo contribuye a que tú puedas comer pan caliente en el almuerzo, ¿no? Entonces, ya digo, por ahí iría la cosa, ¿no? La alineación y la ironía por eso son tan interesantes narrativamente, porque es la propia realidad sin que uno tenga que hacer trucos la que se desvía de lo establecido, lo habitual, ¿no? Lo habitual, lo natural o lógico es que si una persona bondadosa haga buenos actos, pero lo fascinante, lo interesante es ver como un héroe, como alguien que pretende ser heroico, en el fondo es patético, como alguien que pretende ser altruista, en el fondo es egoísta, y así sucesivamente, ¿no? Y toda la historia de la literatura, en buena medida, no se puede entender, o de la narrativa, para ser más precisos, se puede entender como una exploración de este tipo de locuras objetivas, con independencia de cuál sea el ajuste subjetivo de tu conciencia de la realidad, es el propio mundo el que delira. Esta es digamos, se puede decir que esta es la conclusión fundamental que se extrae de la dialéctica hegeliana, es el propio mundo el que incurre en esas contradicciones y que se contradice a sí mismo, ¿vale? Por ahí iría la cosa, más o menos. Vale, perfecto. A modo de conciliar la filosofía y la psicología, ¿de qué manera crees tú que es, o si se puede, en cualquier caso, cómo se pueden conceptualizar los problemas psicológicos como filosóficos, entendiendo, por ejemplo, el sufrimiento como una depresión más ontológica, donde para mí el síntoma es un sensor del Dasein heideggeriano, ¿no? Del ser ahí, del estar ahí arrojado. Y cuando una persona muestra una serie de sintomatología, viene a simbolizar como un piloto que se enciende en el coche, que nos indica que hay que mirar ahí, que algo está ocurriendo, pero algo que está ocurriendo ahí fuera, no dentro, y que ese exceso de mirar dentro, esa autofocalización, yéndonos un poco más a términos más de Ortega, ¿no? de yo soy yo en mis circunstancias. A mí me interesa mucho de qué manera pues puedes concebir tú los problemas psicológicos en términos filosóficos u ontológicos, si se puede. Sí, tiene gracia que menciones esto de mirar hacia adentro y hacia afuera, porque uno de los textos que he leído para componer mi novela epistolar, porque en el fondo es una novela epistolar, es Las cartas del demonio a su sobrino, de C.S. Lewis, que es un libro compuesto durante la Segunda Guerra Mundial, en el que un demonio escribe a otro demonio, a su sobrino, dentro de una jerarquía, una especie de burocracia infernal. El sobrino está intentando pervertir a un cristiano para que se pase a Satanás. Entonces es un libro muy divertido porque tan solo lees las cartas del tío al sobrino, no lees las respuestas, y además está esta ironía que a mí me parece interesante, es que efectivamente al ser un demonio, tiene todo lo que él considera bueno es lo que tradicionalmente consideramos malo, ¿no? Entonces llama a Dios el enemigo, llama a Dios el enemigo constantemente, ¿no? Entonces, y se queja de las virtudes y alaba los vicios, en fin, es un libro que es fascinante, ¿no? Y una de las cosas que señala constantemente Lewis es que uno de los caminos de perversión de la religión es entender la religión como algo espiritual desvinculado del cuerpo. Entonces los demonios, en el fondo, triunfan cuando el mundo cree que no existen y cuando la gente concibe la religión como algo espiritual o algo relacionado con intenciones, con opiniones y con sentimientos, ¿no? Donde aparentemente la angustia que tú sientes es más importante que un dolor de muelas, ¿bien? Y ayudar al prójimo es menos importante, por supuesto, que, en fin, enfrentarte a tu miedo a la muerte, ¿vale? Entonces, ahí Lewis hace una reflexión interesante que tiene que ver un poco con lo que tú estás planteando, ¿no? Donde se plantea la virtud siempre como una virtud operativa, así como lo planteaban los griegos. La ética no tiene nada que ver con las emociones, los sentimientos y demás, salvo por la forma en la que estos sentimientos expresan, tú lo has dicho, un Dasein, un ser en el mundo, una actitud respecto a los otros. Entonces, el hombre magnánimo no es aquel que se impone y a regañadientes hace el bien, sino aquel que está bien dispuesto y por su propio ser en el mundo, efectivamente reacciona apropiadamente ante ciertos estímulos. Lo que sería verdaderamente patológico
sería que uno se estuviera riendo de diversión en el funeral de su padre, como por caso, ¿no? Entonces, hay ciertos, es el propio mundo, por así decir, el que despierta unas reacciones y no otras. Es la visión objetivista, si se quiere, o objetiva o realista de las emociones, los sentimientos y de los procesos mentales que tenían los griegos y que tienen algunos autores en el presente, ¿no? Entonces sí, por ahí iría la cosa, evidentemente, desde un punto de vista también biológico, pues el sufrimiento humano tiene una función adaptativa y son indicios, en fin, de caminos por los que no se debe seguir, ¿no? O sea, está bien, evidentemente, que el día de tu padre, el día de la muerte de tu padre, llores, pero tampoco vayas buscando, como algunos mártires del cristianismo, tampoco vayas buscando el sufrimiento como un fin en sí mismo, que es otra de las patologías, en fin, otra de las herejías, si se quiere, del cristianismo, y otra en fin, de los excesos a los que conduce la crítica de los lugares comunes de la autoayuda, ¿no? Sería frente al positivismo que cree que debes siempre sonreírle y poner buena cara al mal tiempo, pues está el otro extremo, que es que aquel que piensa que vas a ser mejor persona o vas a ser más feliz por encerrarte en tu casa como un adolescente gótico y reconfortarte complacientemente como alguien atormentado, ¿no? Entonces, igual que no es tampoco virtuoso ir en busca del martirio, como quería hacerlo Santa Teresa de Jesús, sino que ya entra, digamos, dentro del espectro casi de BDSM, pues tampoco lo es ir buscando el dolor por el dolor mismo, ¿no? El dolor es un Dasein, es una forma de ser en el mundo, sí, evidentemente, como todas otras, pero aquí volvemos a Aristóteles, que siempre nos saca del apuros, todo en su justa medida siempre viene bien. Aquí lo tenemos, con la ética de Nicomaco. Yo tengo muchas preguntas en esto. Yo no sé si vamos a salir de aquí con vida. Me gustaría preguntarte por el autoconocimiento. Si crees que, en cierto sentido, la buena terapia, para mi punto de vista, es una forma de autoconocimiento o de conciencia, allá de ya existencialismo, de guiar hacia afuera de la caverna, al igual que educar. O si nos vamos a la etimología también de escuela, de escole, de ocio, usar el tiempo libre para liberarte de esas cadenas, con la terminología de Aletheia, si nos vamos a Heidegger también para tratar de ir en busca del ser. ¿Qué opinión crees que te merece el autoconocimiento y si crees que es una forma o si crees que puede ser clave en la mejoría de la salud de las personas? Decía Freud aquello de que educar, gobernar y curar son tres actividades imposibles porque requieren de la cooperación ajena. El que no quiere aprender no será nunca educado, el que no quiere curarse nunca será curado y el que no quiere ser gobernado nunca será gobernado. Yo siempre les digo a mis alumnos que hay por lo menos dos verbos que no se pueden conjugar en imperativo. Uno es amar y otro es comprender. Yo no puedo decir compréndeme y que tú sigas, digamos, en fin, como una orden estricto sensu esa comprensión. Y si tampoco te puedo imponer, y lo interesante de esto es que hay otro verbo, otra acción que tampoco se puede conjugar en imperativo, que es liberarse. Si yo te impongo como una orden que te liberes, y esta es la paradoja, en el fondo explorada en el libro, tú no eres libre de liberarte. Estás obedeciendo la orden de otro al liberarte. Esto es lo que me interesaba de este tipo de figuras mesiánicas, en fin, cuya existencia impide el acceso al paraíso que prometen, ¿no? Vale, entonces, el autoconocimiento, pues también tirando de Hegel, requiere del heteroconocimiento, cuando nos conocemos a nosotros mismos porque conocemos a los demás. La visión que tenía Hegel de este tipo de asuntos es que la eticidad, lo que llamaba la Sittlichkeit, va antes que la moral. Existen antes una serie de instituciones, de costumbres, y luego surgen las virtudes o los vicios, los sentimientos y las emociones asociados a esas instituciones. Primero existe la institución de la promesa, del matrimonio, de la familia o del Estado, y luego surgen las emociones de la fidelidad, de la traición, etc. Digamos que hay una primacía de lo colectivo y de lo objetivo frente a lo individual y subjetivo, ¿eh? Entonces, a la hora de
cuando Hegel en la fenomenología del espíritu empieza a hablar de con la conciencia de uno mismo, el capítulo cuarto, es cuando introduce el asunto de la dialéctica del amo y el esclavo. Y es cuando se plantea, en fin, que para conocernos a nosotros mismos tenemos que conocer al otro. Y que en el fondo tan solo nos conocemos a nosotros mismos extrayendo esquemas del otro. Y entonces es normal, me parece totalmente natural, que la gente tan solo se conozca a sí misma yendo, entre otras cosas, a terapia, donde trabas un diálogo con el otro. Entonces, si la terapia se entiende desde un punto de vista dialógico, efectivamente, como un diálogo con el otro, es normal, es lo más natural del mundo, que genere ese fenómeno de autoconocimiento. Hasta que no te expresas, no sabes quién eres. La filosofía gira mucho sobre estos asuntos. La inexistencia, no existe un lenguaje privado. Esta es una tesis muy conocida de Ludwig Wittgenstein. Porque un lenguaje privado es un lenguaje en el que tú mismo te das tus significados. Pero si tú mismo te das tus significados, ni siquiera tienes significados. Lo que tienes son creencias de significados. Pero si tú mismo eres quien defines y estableces qué es lo que te sucede y qué es lo que piensas, tu pensamiento está constantemente cambiando sobre lo que piensas. Entonces, lo que ayer era un estado de máxima infelicidad, a lo mejor pasado mañana, visto retrospectivamente, era el momento más feliz de tu vida. ¿Bien? ¿Qué es lo que permite cribar entre esas dos posibilidades contradictorias? El mundo objetivo en el que te desenvuelves. Entonces, que te plantees objetivos que van más allá de tu conciencia y si los cumples o no, por ejemplo. Este tipo de cosas. Entonces, efectivamente, para mí, efectivamente el autoconocimiento no puede surgir sino del diálogo con los demás. Aunque sea un diálogo ficticio, en fin, pues eso, a través de la escritura. Yo, por ejemplo, escribo bastante de una charla este año sobre el formato del diario y es una cosa muy interesante que he estudiado de cara a escribir este libro, cómo el género de la novela diálogo es un género tardío. No surge hasta el siglo XIX y surge como un caso límite de la novela epistolar. Ya en Las penas del joven Werther de Goethe, lo que tenemos es una persona, un joven, el Werther, que escribe cartas a un amigo que no le responde y Goethe tampoco hace el artificio de fingir que está respondiendo a un texto que no conocemos, sino que son cartas a un otro totalmente artificial, que es el otro también del querido diario. Hay gente que escribe a veces los diarios en segunda persona. Paul Auster escribe un diario, tiene escritos diarios en segunda persona, donde el diario llama en segunda persona a la persona que está escribiendo. O sea, no es que yo le cuento mi vida al diario, sino que el diario le cuenta la vida al diarista en segunda persona. Entonces, sí, efectivamente, este tipo de juegos de objetivación, porque uno vuelve al diario y ve lo que escribió y piensa, este era yo realmente, y efectivamente eras tú. Por esa vía, de nuevo, de la alienación, de la objetivación en una conversación, en lo que otros escuchan de ti, en lo que los otros perciben de ti, que te vas conociendo a ti mismo y también ajustando la imagen del nuevo horizonte entre la percepción ajena y la propia. Vale. Te voy a conciliar dos preguntas y así ya y dejamos, ¿no? Porque creo que me gustaría preguntarte sobre el ser para la muerte o cómo crees tú que la persona de la vida cotidiana, ¿no? O si crees tú que el hecho de tener una vida auténtica o inauténtica, en términos filosóficos, dependen de cómo me relaciono yo con la vida y con la muerte y cómo se puede atribuir a tener una vida como unidad llena de sentido en términos de Nietzsche, ¿no? De la muerte supone una unidad como un bloque con sentido. ¿Y qué paralelismo hay con la eudaimonía? El hecho de el haber aprendido a morir para aprender a vivir. Vale. Es un tema que, por supuesto, le da muchas vueltas porque el primer diálogo, la primera novela era sobre la muerte, esta segunda sobre la libertad, y un momento en el que Marcel Nonclerc, este Sócrates moderno, pues habla en clase del concepto de enfermedad mental. Entonces se plantea casi socráticamente, vale, vamos a intentar definir qué es la enfermedad, para empezar, ¿no? Luego ya veremos si existen las enfermedades mentales. Entonces,
casi etimológicamente, la infirmitas es la falta de firmitas o de firmeza. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se define la salud o firmeza? Es lo contrario de la enfermedad. Pues la definición operativa desde Hipócrates en adelante es que la salud o la firmeza es la supervivencia. El primer juramento hipocrático, la base del juramento hipocrático es no matarás. El objetivo de la medicina es asegurar la supervivencia individual corpórea. Ese es el objetivo de la medicina. Luego está también el asunto de la supervivencia individual anímica, que a eso se dedicará otra cosa, otra disciplina. De hecho, para Platón, ojo, para Platón, la sanidad del alma es la justicia. Esto es interesante también verlo. Que se podría decir que la posición genuinamente filosófica sobre este asunto, ¿no? O sea, déjate de una salud mental que consiste en tu ajuste al mundo. Lo importante es la justicia. Que si se quiere, la justicia, si quiere incluso cognoscitiva, de que lo que tú sabes del mundo se ajuste, sea justo, haga justicia a lo que hay delante tuyo, ¿no? Pero para Platón la salud del alma tiene que ver con la justicia, ¿no? Y cuando ajusticias a alguien, le estás haciendo un favor. En el fondo estás curando su enfermedad. Su enfermedad era el pecado o el vicio o el crimen que cometió. Esto es el planteamiento, digamos, de Sócrates. Pero bueno, volviendo a lo que estaba hablando, ¿no? Entonces, la salud se define como la supervivencia. En el fondo, la medicina no es una disciplina libre de supuestos o de valores, sino que tiene un concepto normativo de vida buena. La vida buena para la medicina es sobrevivir. El objetivo de la medicina es que sobrevivas. Entonces, claro, es paradójico que la vida buena y normativa postulada por la medicina sea sobrevivir a toda costa, cuando aquello que compartimos todos los seres humanos es que somos mortales y nos vamos a morir tarde o temprano. Hay un pasaje muy conocido también de la República, yo lo cité en un texto que escribí sobre la COVID, el que dice, bueno, si la medicina, dice Platón, por definición tiene que ser rápida. Platón estaba a favor de una sanidad que despachara rápido a los pacientes y no se liara mucho. Dice, porque claro, si a un carpintero le dices que tiene que pasarse meses en cama sin trabajar y por tanto sin cobrar unos salarios con los que sobrevivir, es como si le estuvieras condenando a muerte. Entonces, una vida en la que no puedes ni tomar sal, ni azúcar, ni salir a que te dé el sol, ni, en fin, en la que no puedes hacer nada, es estar muerto, es estar técnicamente muerto, ¿me explico? Entonces, claro, hay una cosa muy divertida o interesante, es que la salud, o sea, la sanidad tiene una función reproductiva. El objetivo es ir reproduciendo la vida o manteniendo la vida en un orden, en un cosmos. Es parecido a la limpieza. La limpieza es un valor, o sea, la salud como la limpieza es un valor negativo. O sea, la salud es la falta de muerte y la limpieza es la falta de desorden. Pero siempre se puede limpiar un poco más. Siempre se puede vivir un minuto más, un día más, un año más, aunque estés entubado y sufriendo unos dolores terribles o convertido en un vegetal. Siempre puede estar el cuadro un poco mejor ajustado, el polvo mejor pasado. Simone de Beauvoir tiene un pasaje brutal en el segundo sexo a ese respecto, donde habla de cómo las mujeres están atrapadas en las labores reproductivas, que en el fondo son infinitas y son inútiles. Porque claro, tú curas al paciente para que sobreviva, pero la medicina es el arte de curar al paciente y devolvérselo sanísimo a la muerte. Esto es una cita que leí por ahí en algún sitio, ¿no? Entonces, claro, el objetivo del médico es curar al paciente para devolvérselo a la muerte perfectamente sano, ¿no? Los muertos que usted mata gozan de muy buena salud, ¿no? Pues los pacientes que usted sana gozan de muy buena muerte. Este es el tipo de paradojas que genera esta disciplina, ¿no? Entonces, por ahí iría el asunto. Claro, entonces, sí, continúa el diálogo de la conversación de este Marcel Leclerc y dice, bueno, vale, aquí por lo menos hay una cosa objetiva, ¿no? Es que o estás vivo o estás muerto. Aquí, por lo menos, hay un terreno en el que se puede medir la eficiencia de la medicina, ¿no? O sea, podemos pensar que el objetivo de la medicina es en última instancia estúpido, pero muy a largo plazo, todos muertos, pero por lo menos se puede medir si el paciente está vivo o está muerto, ¿vale? O si está camino de la muerte o no. Pero claro, ¿en qué consiste la salud o firmeza mental? Y la conclusión a la que llega este Sócrates moderno, este antipsiquiatra, es que en la psiquiatría, por lo menos tal y como estaba planteada en los años 60-50, pues curiosamente era el psiquiatra el que debilitaba o conducía a una muerte social al paciente, al encerrarle o al neutralizarle su conciencia por medio del recetario de pastillas, ¿no?
de los barbitúricos, etc. Entonces, por ahí iría la reflexión que yo haría, ¿no? Que, o sea, la conexión que yo plantearía entre psiquiatría, psicología, medicina y muerte iría por de nuevo, esta paradoja o esta ironía de que la medicina es el arte de entregar perfectamente sanos los pacientes a la muerte. Interesante, ¿no? Esa apreciación, ¿no? ¿Crees que nos entrenamos para ello o más bien nos entretenemos? Es lo mismo, en el fondo en el fondo es lo mismo, ¿no? La vida es un entretenimiento y es como lo ideal es que sean las dos cosas a la vez, ¿no? El deleitar educando de Horacio, ¿no? El objetivo del arte es deleitar educando, pues el objetivo de la vida es, ¿cómo era? Entretener entrenando o entrenar entreteniéndote, y ya está, ¿no? Sí, yo llego más o menos a esa conclusión acerca de todas las cosas. O sea, todas las cosas en el fondo se pueden entender a la vez como entretenimiento y entrenamiento. Y lo ideal es que sean las dos cosas a la vez, efectivamente. Eso es de una forma ligada al arete, a la virtud, al equilibrio, a tener una parte apolínea y otra parte dionisíaca. Sí, claro. Sí. Sí, yo creo que sí.